Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y aquí se habla de bolsa, de mercados, y hoy voy a hacer un episodio muy importante, muy interesante, ya que creo que nunca había hecho un episodio simplemente hablando de esto, y es una de las cuestiones más importantes sin duda en el mundo de la bolsa, en el mundo del mercado de valores. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de lo que pone en el título. Estoy hablando de cómo saber si una acción está infravalorada o no, o por el contrario, sobrevalorada o cerca de su precio objetivo. Hay muchísimas formas de hacer esto, os lo adelanto desde ya. Os voy a dar las indicaciones, o al menos cómo lo hago yo, al menos para hacer un cribado rápido sobre qué acciones entrar a analizar más en detalle o cuáles ya ni siquiera me merece la pena el esfuerzo. Así que son cosas, pues, básicas, pero no tan básicas. Ahora hablaremos de ellos sin más detenimiento. Antes, como siempre, decirte dos cosas. La primera, que me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogues, porque por ahí comento acciones que compro, acciones que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un daily update sobre lo que pasa en la bolsa, que seguro que al menos te aporta algo de valor o una opinión o lo que sea. Además, puedes preguntarme cualquier cosa por mensaje directo y pues cuando puedo, pues cuando estoy en el tren o lo que sea, pues contesto y tal. Y bueno, muchos de vosotros resolvéis dudas y además me dais ideas para podcast. Por la segunda cosita que os quería decir es que si estás escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast, te agradecería muchísimo que valorases con 5 estrellas el podcast. No sé para qué sirve, ya lo sabéis, pero me hace mucha ilusión y me gustaría llegar a 100 valoraciones con 5 estrellas. Venga, vamos a intentar eso. Así que nada, muchas gracias ya desde luego y sin más dilación, vamos con el episodio. Este episodio viene a colación de que un cliente me escribió ayer por la noche que me escribió. Ya sabéis que los clientes de Boring Capital pues tienen contacto conmigo, obviamente, y pueden pues preguntarme lo que sea. Obviamente no es como que me preguntan qué he desayunado, sino cosas de bolsa, etcétera. Y la verdad es que me pregunto esto mismo, ¿no? Arnau, ¿cómo puedo saber si una acción está sobrevalorada o está infravalorada? Y claro, es una cosa que la leí y digo, hostia, es que esto es muy, muy básico, ¿no? En el sentido de que en los mercados es algo, es como sumar o restar, saber si está sobrevalorado o infravalorado. Pero a su vez me he dado cuenta que es algo que no todo el mundo tiene una especie de roadmap para hacer. Y de hecho, si haciendo ese trabajo de introspección, de decir, vale, voy a explicarle al cliente cómo yo lo hago, claro, llegué a la conclusión de que no es tan fácil como parece. Entonces, de hecho, le voy a contestar y además voy a hacer un podcast gratuito para que todo el mundo que escuche esto pues tenga una idea de, al menos como yo, personalmente, valoro las acciones. Dicho esto, vamos a ello. Lo primero que hay que decir es que cada acción es un mundo, cada sector es un mundo y no tienes que valorar de la misma forma una acción growth que está creciendo, que lleva, 3 trimestres presentando beats and earnings. No tienes que valorarlo de la misma forma que valorarías a una acción que ya está en un sector maduro, que es una acción asentada, como por ejemplo se me ocurre Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Pepsi Cola. Es decir, no puedes valorar de la misma forma a Sea Limited, por ejemplo, que es una acción de hipercrecimiento, que a Coca-Cola. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver. Entonces sí que es verdad que vas a tener que hacer un trabajo de contextualización de ese sector y el momento de mercado. Pero bueno, en este podcast voy a intentar cubrir bastante bien todas las temáticas. Entonces, primera cosa en la que te tienes que fijar en el momento de valorar una empresa, y es el PER, Price Earning Ratio. Sé que he publicado algunos podcasts rajando un poco del PER. Sé que es verdad que es un indicador, obviamente, que te da una especie de... Sí, bueno, te da una foto para que me entiendas sobre la valoración de una empresa a nivel más matemático en el momento actual, y también se puede emplear de otras formas como indicadores de interés, etc. Para eso te recomiendo que escuches el otro podcast que grabé hace unas semanas o unos meses hablando sobre cómo uso yo el PER. Pero vamos, en este aspecto, cómo valorar empresas atendiendo al PER. Lo primero que te tengo que decir es que el PER yo solo lo tendría en cuenta, aparte de para valorar el interés, que es lo que hemos dicho que es del otro podcast, lo tendría en cuenta para empresas las cuales ya están asentadas. Es decir, no tendría en cuenta el PER en empresas que estén creciendo o que tengan muchas perspectivas de crecimiento. ¿Por qué? Porque la fórmula del PER básicamente es el precio de la acción partido de los beneficios por acción, es decir, de los beneficios que está teniendo actualmente la empresa. Entonces, si tú te pones a valorar una empresa en crecimiento por el PER, lo que va a pasar es que vas a obtener una valoración
posiblemente muy alta. ¿Por qué? Porque estás valorando con los ingresos actuales, pero esa acción, la gracia que tiene es que está creciendo, es que va a tener más crecimientos, entonces no tiene mucho sentido valorarla de esta forma. Por el contrario, acciones como Coca-Cola, Unilever, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Pepsi-Cola, todo este tipo de acciones que son un poquito, que están en mercados ya asentados, que no hay tanto crecimiento, que sobre todo compiten por cuotas de mercado, compiten por bajar costes, etcétera, sí que te puede dar una visión un poquito más acertada sobre si en ese momento, en ese preciso instante, este tipo de acciones están más sobrevaloradas o más infravaloradas. Muy sencillo, te pongo un ejemplo. Si tú ves a Pepsi-Cola, por ejemplo, a un PER, me lo invento, de 15 veces beneficios, mientras que su sector está a 20 veces beneficios, puedes decir, hostia, Pepsi-Cola está objetivamente cotizando a un múltiplo más barato, es decir, está, entre comillas, más infravalorada que su sector. Y esto es una comparación que tienes que hacer sí o sí. Cuando valoras una empresa por el PER, tienes que compararlo con su sector. Es decir, si tú estás valorando, en este caso, Pepsi-Cola, tienes que comparar el PER de Pepsi-Cola con el PER medio de su sector, que en este caso sería pues las fizzy drinks, ¿no? Este tipo de bebidas, como Coca-Cola, como estas empresas, ¿no? Entonces tienes que valorarlo para saber más o menos, vale, puede que esté barato, pero si lo comparo con su competidor no lo está tanto. Eso por un lado, muy importante. Mucha gente lo que hace es valorarlo en consecuencia al PER medio del S&P 500 o del Nasdaq. Esto para mí es una tontería porque estás valorando a Pepsi-Cola en este caso comparándola con PER de un índice que tiene incluidos a Facebook, a Google, a empresas de alto crecimiento. Entonces creo que no tiene mucho sentido. Lo que sí que tiene sentido es valorar el PER contextualizando con el PER medio de esa industria. Y aquí viene una pregunta. Oye Arnau, ¿pero cómo sé cuál es el PER medio de la industria? Muy sencillo, te metes en Finviz, buscas, o en Webull, donde quieras, buscas la empresa y te saldrá abajo, o por un lateral, por donde sea, te saldrá el sector al que pertenece. Yo qué sé, Consumer Defensive. Entonces, en Consumer Defensive, tú pinchas y te saldrán las acciones, las 20 acciones, o 10 acciones, 15 acciones, las que sean, más grandes y más importantes de Consumer Defensive. Entras en cada una, apuntas el PER en un Excel y haces la media. Sencillo. A nosotros nos lo hace... Nosotros tenemos contratada en Boring Capital una base de datos que nos lo hace automáticamente, que vale dinero, pero vaya, esto pierdes una tarde con un Excel. Pierdes una tarde y tienes los permedios de la mayoría de sectores del mercado. Entonces es muy sencillo cómo se hace, así de sencillo. Entonces ya comparas y más o menos puedes ver, vale, esta está un poquito infravalorada y ya luego tienes obviamente que entrar a analizar. ¿Por qué está infravalorada? ¿Está infravalorada porque el mercado se ha equivocado o tiene una deficiencia ese mercado ahí? O, por el contrario, está infravalorada porque, fíjate tú, que ha degradado fundamentales. O fíjate tú que ha perdido cuota de mercado no sé dónde. Por eso digo que hay que hacer un trabajo luego detrás. Pero creo que es una forma bastante fidedigna para analizar, para valorar empresas asentadas. Pero Arnau, entonces, vale, empresas asentadas, ya sé cómo valorarlas, puedo ver el PER, puedo ver más o menos qué tal está haciendo y si no hay nada malo, no hay nada raro que me chirríe, pues puedo estar en efecto ante una oportunidad de inversión, puesto que estoy ante una empresa de un sector que está infravalorada respecto a los competidores. Bien, y la pregunta que me harás será, ¿pero cómo diablos valoro una empresa en crecimiento? Y es que estas empresas en crecimiento, ojo, no solo son growth, porque sí, las growth, por el mismo nombre, son empresas en crecimiento. Pero es que hay empresas enormes, gigantescas, que aunque tengan ya un práctico monopolio del sector, siguen creciendo. Entonces, a estas empresas también hay que valorarlas por el método que voy a explicar ahora. Por ejemplo, Facebook. Facebook es una empresa enorme, súper asentada, sin embargo, sigue creciendo. Y más cuando están haciendo nuevas divisiones de negocio. Entonces, aquí sí que es verdad que se complica un poco la cosa. Tienes ya que entrar a analizar bastante los crecimientos, analizar los beats que han hecho sobre estimaciones, la capacidad que tiene esa empresa de seguir rompiendo estimaciones. Es un poquito más complicado. Pero bueno, te voy a dar también una especie de PER, ya lo verás, para que puedas al menos descartar de primeras acciones que no te interesen o guardar en la watchlist otras que sí lo hagan, pues para luego profundizar más. Y te voy a hablar del ratio PEG, P-E-G, Price Earning to Growth Ratio. Básicamente es como el PER, pero en vez de tener en cuenta los beneficios actuales, recordamos que el PER es el precio de la acción partido de los EPS, de los beneficios por acción actuales, lo que hace el PEG es lo mismo, pero dividido entre los beneficios por acción pronosticados. Entonces, en el caso de una acción de crecimiento, lo que importa no es lo que está haciendo ahora, es lo que va a estar haciendo o lo que los analistas piensan que va a estar haciendo. Entonces, a través del ratio PEG, lo que estás consiguiendo es obtener una valoración
teniendo en cuenta los crecimientos futuros que se esperan. Obviamente, el principal problema del PEG es que los crecimientos que se esperan es algo que no se puede saber a ciencia cierta. O sea, obviamente los analistas tienen una idea sobre si una acción va a crecer o no va a crecer, pero nunca se puede conocer a ciencia cierta lo que va a ocurrir. Igual crece más de lo pronosticado o igual crece menos de lo pronosticado. Pero bueno, de todas formas, es una forma que solo suma de conocer, en este caso, cómo está valorada la empresa. El ratio PEG es un número que oscila normalmente entre 0 y 2. Si una acción está entre 0 y 1, el ratio PEG de una acción está entre 0 y 1, podemos considerar por norma general que está barata, que está infravalorada, teniendo en cuenta el pronóstico de crecimiento. Sí que es verdad que, al igual que con el PER, lo ideal sería compararla con empresas del sector y con similar crecimiento. Muy importante esto de similar crecimiento, porque en el caso, por ejemplo, de que estemos analizando una empresa growth de ciberseguridad, tenemos que compararla con empresas de ciberseguridad, pero que también estén creciendo a múltiplos similares. O sea, no comparemos Cloudflare, que está creciendo muchísimo, con, por ejemplo, alguna empresa yo qué sé. O sea, ahora no se me ocurre ninguna. O, por ejemplo, no comparemos, creo que era Slack, que era una empresa como un similar de CRM, con Salesforce, por ejemplo, que no estaba creciendo tan fuerte. Hay que comparar empresas que estén creciendo con empresas del mismo sector, pero que tengan múltiplos de crecimientos similares. Esto el PEG. Y como iba diciendo, si está entre 1 y 0, está potencialmente infravalorada. Y si está por encima de 1... podemos hablar de que está cotizando a un múltiplo un poquito más alto o sobrevalorada atendiendo a este ratio. Ojo, también, de nuevo, en el caso, si una empresa está cotizando, por ejemplo, a 1,2 de PEG, estarías diciendo, vale, está sobrevalorada, no la miro, pero es que si el mes siguiente bate earnings y supera las estimaciones de los analistas, puede ser que el ratio PEG disminuya de repente a 0,6, entonces de repente está barata. Por eso os digo que es algo que hay que tomar con pinzas, que hay que tenerlo como referencia, y yo sobre todo lo empleo para hacer un cribado inicial. Cuando yo estoy buscando empresas para invertir en Boring, o cuando cualquiera del equipo está buscando ideas de inversión para mandar a los clientes, lo que hacemos es poner un filtrado sobre el ratio PEG. De tal forma, si vemos una acción cotizando a 1,8, pues ya ni la miramos. Pero si vemos acciones cotizando a 0,8, 0,9, 1,1, 1,2, sí que es verdad que las miramos y profundizamos en ellas. Es como un descarte. Pero vamos, yo creo que con estas dos herramientas puedes hacerte una idea bastante fidedigna si la empresa está sobrevalorada o infravalorada. Obviamente hay muchos más métodos, pero requieren ya un poquito de cuentas, un poquito de matemáticas, y la verdad es que es complicado hacerlo en un podcast, porque ni me sabría explicar bien, ni lo entenderíais, necesito una pizarra y más de 10-12 minutos que dura un podcast. Pero bueno, yo creo que con estas formas tenemos al menos una toma de tierra sobre cómo se están valorando las empresas. Dicho esto, por cierto, un anuncio: si quieres entrar a Boring Capital como cliente, hoy mismo acabamos de aprobar el pago con criptomonedas. Así que si quieres entrar y quieres pagar con Bitcoin, que es de momento la única que aceptamos, tienes un 10% de descuento simplemente por hacer el pago con criptomonedas. Y si no, pues también puedes pagar con euros, que es lo de siempre. Y la verdad es que en el largo plazo estoy seguro, y al menos trabajamos por ello todos los días de la semana, para que salga bastante rentable. Un abrazo a todos y nos vemos a la apertura del mercado en Instagram. Un abrazo. Chao.